Buenas tardes a todos. Deciros que bueno que es cierto que las drogas pueden ser muy perjudiciales para la salud, es cierto. No descubrimos nada nuevo, pero la principal herramienta de la que disponemos va a ser la prevención, ¿vale? Especialmente desde el ámbito donde lo encontramos nosotros y donde espero que dentro de poco muchos de vosotros os podáis encontrar. La prevención del consumo de drogas. Un fenómeno súper complejo y que bueno, hoy especialmente nos vamos a centrar en un ámbito exclusivo que es el del tiempo de ocio. Todas las intervenciones que vamos a ver están basadas en la prevención comunitaria, que también nos ha explicado la compañera, con lo cual algunos conceptos coincidirán, así los voy a reforzar mejor. En definitiva, lo que buscamos con la ponencia que vamos a tener a continuación es daros a conocer las principales estrategias que se pueden llevar a cabo para obtener actuaciones efectivas, actuaciones preventivas efectivas desarrolladas para y por el tiempo de ocio. Vamos a intentar superar toda aquella, la mera intuición, ¿vale?, para llegar a obtener resultados positivos, y vamos a mostrar algo que pedía antes nuestro compañero, y eran experiencias locales a nivel español que sí que han demostrado la eficacia de la prevención comunitaria. Yo puedo poner un pequeño ejemplo a modo introductorio, y es un programa que desarrollo en Motril desde el año 2006. Se llama Jóvenes sin humo. En las encuestas que antes hemos citado, que se han publicado, hemos notado un descenso de un 9% en el número de consumidores de tabaco. Creo que es un dato muy significativo, pero que también requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Bien, para centrarnos en todo el aspecto del ocio y el tiempo libre, vamos a hacer un pequeño recorrido por este esquema de contenidos. Veremos una radiografía de la sociedad actual, unas pinceladas, los jóvenes y el consumo de drogas, cómo se consumen esas drogas en el tiempo de ocio juvenil, y entraremos de lleno en lo que es la prevención en este ámbito concreto. Vamos a ver, como he dicho antes, actuaciones concretas, veremos cuáles funcionan, cuáles no funcionan y ejemplos de las mismas, y si nos da tiempo, las pautas generales para diseñar, implantar y evaluar un programa que se desarrolle en el tiempo de ocio. Este material que os voy a ir poniendo aquí, si no da tiempo a terminar, no os preocupéis, porque se lo dejaré a Cristina por si alguien quiere fotocopiarlo, ¿de acuerdo? Bien, centrándonos en la sociedad actual. Como sabemos, está caracterizada, especialmente en las dos últimas décadas, por una gran cantidad de cambios y una complejidad desmesurada de los mismos, ¿no? Se han producido muchísimos cambios en toda la estructura social, a nivel de educación, a nivel de vida familiar, de integración en el mundo laboral, relaciones sociales, cómo se disfruta el ocio. Son una serie de cambios muy vertiginosos que, especialmente en el colectivo adolescente, hablamos siempre en general, ha generado mucha incertidumbre, una incertidumbre social de, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Si tiro por aquí, ¿a dónde voy? ¿A dónde no llego? En todo este tiempo de incertidumbre, evidentemente el tiempo de ocio ha ganado mucho terreno. Como digo, en las dos últimas décadas aproximadamente, vivimos una tendencia general a trabajar menos horas al año, lo que supone disponer de más tiempo para nosotros mismos. Hablo de adolescentes. Cuando seáis padres y madres veréis que este tiempo pues realmente no es tiempo para uno mismo, ¿no? O sea, centrándonos en el colectivo adolescente, se tiene más tiempo personal. Y además un tiempo, cuantos menores son, más ocurre esto, un tiempo mágico, ¿no?, donde depositan muchas expectativas y lo quieren vivir de una forma intensa, haciendo todo aquello que quieren hacer y, bueno, sin estar sujetos a normas ni obligaciones de ningún tipo. Dentro de este tiempo de ocio, evidentemente, el fin de semana adquiere un carácter fundamental, ¿vale? Es un tiempo de descanso, de relajación durante, bueno, toda la fatiga de la semana, bien a nivel laboral, bien a nivel académico, y un momento de explosión personal, fuera de todo tipo de rutina, de todo tipo de obligaciones, ¿vale? Entonces lo viven como un tiempo de explosión personal. Centrándonos en lo que decíamos antes de la incertidumbre social, cuanto mayor es la incertidumbre social que puedan tener los adolescentes, mayor importancia se le va a dar al tiempo de ocio, mayor búsqueda de placer, por tanto, ¿vale? Es una correlación, como veremos, que desemboca en uno de los factores de riesgo que comentaba antes Elena, la mayor búsqueda de placer. Esto irá tomando sentido conforme avanzamos la ponencia, pero no olvidéis ese concepto. Con esta forma moderna de ocio, de disfrutar mucho más tiempo, de querer hacer cosas diferentes,
trae también la exclusión de lo que es la sociedad de consumo. Esta incertidumbre ha dado lugar a que, bueno, ante la complejidad de todos estos cambios sociales, del funcionamiento social que se está dando, los jóvenes muchos se reducen a la simplicidad de lo que es el objeto de consumo. Tengo, luego soy, ¿vale? Si tengo esto, estoy mejor visto, ¿eh? Ante el vértigo de los cambios y la tranquilidad de que, bueno, siempre van a aparecer nuevos productos para estar yo a la última, y que ese funcionamiento social esté acorde con lo que yo necesito. Y finalmente, bueno, la incertidumbre, la magia que la publicidad a través del marketing nos va a hacer ser las personas que, entre comillas, desearíamos ser, ¿de acuerdo? Dentro de esta sociedad de consumo, evidentemente, no podemos olvidar el consumo de drogas. Las drogas que aparecen desprovistas de todo misticismo, de todo tipo de ideología y que ingresan de la mano de su funcionalidad, de su utilidad. Las vamos a utilizar para amenizar el malestar, para rentabilizar nuestros esfuerzos, maximizar la capacidad de disfrute, dependiendo de la necesidad que cada uno o el uso particular que cada persona pretenda hacer de esas drogas. Esto un poco, así como he dicho a modo de resumen, un poco la complejidad de todos los cambios que se están dando y cómo las drogas se han ido incorporando de una forma natural a nuestra sociedad de consumo. Centrándonos en cómo han evolucionado los consumos, evidentemente esto no ha sido una realidad estática. Se han producido muchísimos cambios, especialmente en las 2-3 últimas décadas en cuanto al uso, consumo o abuso de drogas, ¿vale? Lo que hoy conocemos empieza a gestarse a mediados de los años 70, donde, bueno, la eterna relación con el alcohol y la también eterna presencia de las relaciones con el tabaco, empiezan a aparecer sustancias que hasta entonces no habían tenido una presencia significativa, ni siquiera en las grandes capitales, ¿no? Que fue donde, bueno, uno de los principales lugares de explosión, y Barcelona, Valencia, donde determinadas drogas empezaron a alcanzar una importancia notable, pero como digo, siempre a partir de los años 70. Viéndolo un poco por sustancias, todo empezó, para entendernos con el tema de drogas ilegales, con la heroína, ¿vale? La heroína que tuvo su época de esplendor a mediados de los años 70 y cuando estos consumos empezaron a aparecer especialmente en ámbitos universitarios, ¿vale? Los universitarios progresistas, en el que el consumo estaba centrado o tenía un marcado carácter contracultural, ¿no? La represión del momento era una forma de rechazar el sistema y aparece este tipo de sustancias que empiezan a consumir de la forma moderna que conocemos. No tardó mucho tiempo en empezar realmente por la decadencia de este tipo de sustancias. Factores como la incorporación de determinados colectivos más marginales, incluso la aparición del SIDA, hicieron, bueno, que los consumos se redujeran prácticamente ya en los años 90 a reductos que siguen quedando incluso hoy día con tratamientos con metadona y otro tipo de sustancias, pero que, bueno, ha quedado muy reducido a zonas de exclusión social, ¿vale? A una clase social pues más bien marginal. La cocaína, la aparición de la cocaína allá por los años 80. En esa década se produce un notable incremento de los consumos de estas sustancias que se puso de moda porque, bueno, era una sustancia muy estimulante y que permitía aguantar muchísimo más las noches de marcha, ¿no? Decía, oye, pues fíjate, este tipo de sustancias desconocidas hasta entonces, y empezó a moverse en círculos de, para entendernos, élite económica, de una sustancia que era bastante cara y que precisamente el carácter elitista que tomó en aquel momento sirvió como refuerzo para su extensión. Ahora después hablaremos un poquito de cómo está la cosa hoy día con el tema de la cocaína de los jóvenes, ¿vale? Ya en el siglo XXI vuelve a estar muy de moda, y las encuestas del Plan Nacional de Drogas nos dicen que, bueno, que la droga que en los últimos años ha experimentado un mayor incremento en su consumo entre jóvenes de 14 y 18 años. La eterna presencia del hachís, la reina del mambo, la reina de las drogas ilegales, es la que desde hace 10, 15, 20 años ha experimentado el mayor incremento en su consumo por parte de los jóvenes, entre 13 y 15 años, ¿de acuerdo? El problema de esta sustancia, ya no quiero centrarme en posibles efectos o consecuencias, sino que es una sustancia muy institucionalizada, ¿vale? Eso significa que está muy normalizada, que no pasa nada. Está presente, ya ver a alguien por la calle fumándose un cigarro o fumándose un canuto es prácticamente indiferente, nos causa la misma sensación, y
el principal problema que tiene esta sustancia es la escasa percepción de riesgo sobre su consumo. Es una planta, es natural. El opio también es una planta, es natural, ¿vale? Distintas formas de consumo, no, si solamente lo utilizo en las comidas no es perjudicial, ¿eh? Entonces es una sustancia sobre la que hay que trabajar mucho, romper falsos mitos, para lo cual también dejaré esta guía para quien esté interesado. También la delegación se puede conseguir, en la que se tratan casi todo tipo de sustancias y los mitos que conllevan, ¿de acuerdo? Alcohol y tabaco, siempre a la vanguardia. Cuando hablamos de drogas nos olvidamos del alcohol y del tabaco. ¿Por qué? Son las dos principales sustancias que generan mayor problemática entre nuestros jóvenes. De hecho, el alcohol es la más consumida y el tabaquismo el que genera más muertes al año en España. Entonces, el hecho, como decía antes Elena, de que sean legales, ¿vale?, le han puesto un pequeño halo como de droga menor. Y realmente son las principales opciones sobre las que hay que trabajar hoy día a nivel preventivo y desde edades muy tempranas, ¿vale? El tabaco ha ido evidentemente reduciendo su consumo, los porcentajes son cada vez menores, pero a pesar de los esfuerzos preventivos que se están haciendo, no se consigue bajar de un 33%, entre el 33 y el 35% de media nacional, de fumadores mayores de 15 años. Es la única droga en la que tampoco existen diferencias de consumo por razón de género. En la última década las mujeres habéis dado un empujón súper importante y os habéis puesto al nivel de los hombres, ¿de acuerdo? Y bueno, como he dicho antes, alrededor de 40 a 50.000 personas mueren al año en España por enfermedades derivadas del consumo de tabaco. ¿Qué ocurre? Esto os lo doy a nivel informativo. Cuando se trabaja el tema preventivo yo no puedo hablar de las muertes, ¿vale?, que provoca el tabaco, ni puedo hablar de que os va a producir un cáncer en determinada parte de vuestro organismo, ¿eh? Con los jóvenes hay que trabajar las cosas a corto plazo. Lo veremos en los contenidos de la estrategia a llevar en el tiempo de ocio, ¿eh? Es más fácil trabajar cómo van a notar cambios en el gusto, en el sabor, el cansancio físico que van a encontrar, cómo se les va a amarillar los dientes, las uñas, cómo van a oler a tabaco, la ropa, la cara, la piel, ¿eh? Cómo es lo mismo darle un beso que besar un cenicero, en fin, distintas formas de trabajar el tema del tabaquismo que no sean exclusivamente el lanzar mensajes catastróficos, como decía también nuestra compañera, y decir que son muy malos, que te van a matar. Sí, los coches también, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que mandamos con el tema del tabaco. El alcohol, la peor sustancia que no hemos encontrado en relación con los jóvenes, ¿vale? Es la más consumida con diferencia. En Motril los estudios salen en torno a un 60-62%, es decir, 2 de cada 3 jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, como mínimo han entrado en contacto con el alcohol. Significa probarlo, ¿vale? El alcohol es una de las sustancias que más ha cambiado en cuanto a las características de ese consumo. Hay un retroceso muy importante en la edad de inicio, como digo, están entre los 11 y los 12 años, empezando con los tonteos, la forma en que se consume y los efectos provocados, sobre todo por ir acompañado del consumo de otro tipo de sustancias, y la espectacularidad de los consumos juveniles, el famoso botellón. No sé si lo había escuchado una vez, el tema del botellón, ¿vale? Y seguro que tampoco había estado nunca. Pero eso os va a dar una experiencia importante para decir que no todo es malo en el botellón, ¿de acuerdo? El tema de prevenir el botellón hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy delicado, porque no todo el mundo consume alcohol y no todo el mundo lo hace de la forma tan abusiva como nos quieren vender X medios de comunicación, X medios políticos, ¿vale? Y para ello creamos el botellódromo, es decir, un espacio reservadito que no moleste a nadie, ¿vale?, para que nuestros jóvenes puedan consumir en la forma en que les apetezca, bien más descontrolado o menos descontrolado, el alcohol correspondiente. Esa no debe ser la imagen real que tiene el botellón, ¿vale? El botellón, una apreciación personal, por supuesto, creo que es una nueva forma de socialización de los jóvenes, que por desgracia lleva en muchos casos asociada el consumo desmesurado de cantidades casi indescriptibles de alcohol. Segundo problema del botellón, la minoría de edad. Es decir, no porque seas mayor de edad ya te puedes justificar y pillar el tablonazo del siglo, porque bueno, como soy mayor de edad, para esto se trabaja la prevención. La prevención, aunque su fin último sería realmente el no consumo,
Para mí es una meta prácticamente inalcanzable. ¿Cuál sería la idea? Os voy a hacer capaces de razonar, de tomar decisiones razonables, de que seáis capaces de decidir por vosotros mismos si quiero tener un consumo o no quiero tenerlo. Para mí esa es la finalidad fundamental, además en todas las intervenciones que se desarrollan en el tiempo de ocio, en el tiempo libre. Ya en el siglo XXI, comentando un poco cómo está la situación de los consumos, las tendencias generales de la actualidad son estas que vamos a ver ahora, pero vienen caracterizadas por un notable mestizaje, un cacao de sustancias que tenemos a nuestra disposición y que muchas veces la información que nos dan puede ser, como decíamos antes, contraproducente, pero también necesaria porque, como digo, aparecen muchas sustancias nuevas, entre comillas, de las cuales no tenemos conocimiento y tendemos a probar por sí, ¿no? Si he probado otra y no pasaba nada, esta tampoco. En cuanto a las tendencias generales, el tabaco, como digo, a pesar del impacto sociosanitario que tiene, porque ahí está la cifra de enfermedades producidas derivadas de su consumo, no rompe la maldición de ser considerada como una droga menor. El alcohol, la más consumida, de las legales y de las ilegales también, y bueno, que afecta especialmente a nuestros jóvenes y muy institucionalizada. De siempre el alcohol está presente en todo tipo de celebración. ¿Cuándo ha sido tu cumple? Tal, ¿y qué hiciste tu cumple? Ah, fiesta. Desde pequeños, éramos pequeños, salíamos con nuestros padres a dar un paseo los sábados, los domingos. ¿Dónde íbamos? No había parque, ibas a tomarte unas cervezas con tu padre, tú la Coca-Cola, Es decir, lo estamos viendo desde pequeñitos. Llega la Navidad, celebración, perfecto, estupendo, Los adultos con un consumo moderado tampoco tienen por qué quejarse. Pero no contento con eso, le compro al niño o a la niña una botella de champín. ¿Sabéis lo que es el champín? Una botella hermana gemela de la que contiene ese alcohol, pero que no tiene alcohol, ¿vale? Pero estoy fomentando esa conducta de consumo de alcohol. ¿Por qué no tiene un dibujo de Mickey y tiene forma de taza el champín? No, ya estamos trabajando con el marketing para que desde pequeños vean cómo yo puedo fomentar el consumo. Y tú estás como padre súper mega tranquilo porque no tiene alcohol. Menos mal que estamos superando épocas ancestrales, digo ancestrales porque bueno, todavía soy joven, en las que si no tenía hambre te daban un huevo con coñac o no sé qué, vino mistela, ¿sabes? Para que el niño cogiera color. El niño cogía color, evidentemente. El niño se ponía rojo. ¿Era bueno? Bueno, parece que el niño no enfermaba, tampoco hablaba, solo se dormía. Cosas como esas las hemos ido superando poco a poco gracias a aspectos de conocimiento y desarrollo de la prevención. Aquí no se refleja mucho el trabajo con familias porque evidentemente nos vamos a centrar, como he dicho, en el ámbito exclusivo del tiempo de ocio, pero el primer lugar de socialización de toda criatura es la familia. Los padres no tienen por qué ser expertos en nada, ni tienen por qué saber de todo, pero para eso están este tipo de acciones formativas que tú les puedes plantear. ¿Qué deben conocer los padres de las drogas? ¿Pero por qué siempre tenemos que ir con las drogas por delante? ¿Saben educar a su hijo de forma adecuada? ¿Saben establecer normas? Es decir, lo que es establecer su vida normal, cotidiana y diaria. Una vez que hemos trabajado esa parte, podremos incorporar, conforme la edad lo vaya requiriendo, distintos aspectos, entre ellos el de las drogas, ¿vale? Corto con la familia porque si no, no acabamos hoy. Las drogas de síntesis, como he dicho, se han consolidado dentro de los consumos, bueno, de fin de semana, están presentes y si apetece, bueno, pues se buscan y ya está. Sustancias como el éxtasis, las metanfetaminas, el polvo de ángel, el speed, el MDA, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. La cocaína, como hemos dicho antes, la droga que está muy de moda entre los jóvenes y que ha sufrido el mayor incremento en los consumos. Insisto en lo del precio. O sea, me cuesta entender cómo se produce ese incremento de los consumos con el precio que maneja esta droga. Bien, asociado a toda esta evolución de las sustancias, como hemos visto, de distintas épocas, distintos consumos, aparición de sustancias, incorporación a ese mercado nocturno del que podemos disponer, existen también unas características esenciales que definen la imagen que hay sobre la imagen general sobre las drogodependencias, ¿no? Las drogas forman parte de la cotidianeidad juvenil. Es muy fácil encontrarlas. Alguien ha tenido, no digo que consumáis, cuidado,
algún problema? Si alguna vez quieren conseguir algún tipo de droga. Pienso que no, que en cualquiera de los lugares de ocio en los que nos movemos normalmente existe la posibilidad muy cercana de obtener cualquier tipo de droga. Y si no, lo que está ahora de moda se llama al teledroga, ¿vale? Te viene con la moto donde tú estás y te deja, ¿eh? Es decir, estos son algunos de los cambios que se están produciendo en la forma de consumo de fin de semana. Antes había que ir a determinadas zonas marginales a conseguir X drogas, los que buscaban chocolate, los que, bueno, sí, la coca, uy, cuando se empezaba con aquello, la coca fue. Ahora no, ahora se llama y te la traen a domicilio, ¿no? Tú entras así y te la llevan, ¿vale? Ha perdido el carácter, por tanto, de excepcionalidad que antes tenían las drogas. Antes, bueno, eran experiencias más inéditas. Un fin de año, hemos pillado una bola de hachís que no veas el fin de año, otro porrillo en los colegas. Eso se ha perdido, se ha convertido en algo mucho más cotidiano, mucho más presente, ¿vale? Y como decíamos, la principal característica es su utilidad, su funcionalidad. Yo lo utilizo pues, para aguantar mucho más la noche. Y no pasa nada si estoy ciego o si estoy borracho. ¿Por qué? Porque si me enchufo una raya sé que me va a bajar el pelotazo. Y voy a poder seguir bebiendo, y voy a poder seguir encadenando, ¿no? Pero no pasa nada, porque luego me fumo un canutillo para acostarme, para que me baje el efecto de la cocaína, y ya puedo dormir tranquilo. Es decir, se están dando otra de las características fundamentales de los consumos de hoy día, es ese policonsumo, esa diversificación en el consumo de drogas de una forma muy descontrolada. Todas las drogas en sí, bueno, son un recurso más de lo que disponen los jóvenes, como decíamos, para hacer de la noche pues, una experiencia más inédita. Y algo que nos preocupa muchísimo a todas las personas que trabajamos en el tema de prevención a todos los niveles, es la escasa percepción de riesgo frente a los consumos. Aquí aparece lo que ellos llaman el autocontrol. Yo controlo. No hay problema. Este concepto tiene una escasa eficacia preventiva, pues no hace una idea, ¿no? El trabajo que cuesta llegar a un joven que él dice que no tiene problemas de consumo porque es capaz de controlar cuando quiera. Yo puedo dejar de fumar cuando me dé la gana. Lo que pasa es que ahora no quiero. Es una respuesta que te dan muchas veces, ¿no? Entonces, el tema autocontrol es uno de los principales aspectos a trabajar dentro de la modificación de imagen social que tienen de las drogodependencias. ¿A qué da lugar toda esta imagen general que hay de las drogas? A cómo perciben los jóvenes este mundo de las drogas, ¿no? Considero las drogas como algo recreativo. Es un medio que tengo para disfrutar más. Está a mi alcance, si quiero lo cojo, si no, no lo cojo. Es funcional. Recurro a ella según las expectativas que yo quiera tener. Aguantar más, compensar efectos de otras drogas. Es algo muy normalizado, como he dicho, están tan sumamente presentes que no existe casi ningún problema en ver a chavales al lado metiéndose una raya mientras uno va al baño o fumándose unos porros mientras tú estás esperando un taxi para irte a casa, ¿no? Relacional. Muchos dicen que facilitan, que es un recurso que supuestamente facilita las relaciones sociales. Aquí podríamos abrir también un debate muy intenso, no tenemos tiempo para ello, pero que sí que me gustaría, alguna vez, si coincidimos, hablar de cómo facilitan las drogas las relaciones sociales, sexuales, de todo tipo, ¿vale? Evidentemente no las facilitan en ningún sentido. Hay X drogas, X sustancias, alcohol, que inicialmente con la euforia puede parecer que sí, que te abre un poco más a la gente, pero en cuanto empieza a hacer efecto esa sustancia realmente en tu organismo, tararí que te vi, nada de lo que yo pensé era así, ¿vale? Y, como digo, la imagen ingenua que tienen de que solo corren riesgo aquellos que no controlan, el yo sí controlo, con la escasa eficacia preventiva que ellos nos pretendía tener. Por tanto, tenemos una representación social positiva por parte de una gran cantidad de jóvenes. Una imagen social positiva, que lo que hace es reforzar las conductas de consumo, ¿vale? Principal tarea a nivel preventivo, modificar esa representación social. Si yo soy capaz de hacerles ver que el consumo de droga tiene más cosas perjudiciales que positivas para ellos, no puedo perder el tiempo. Entonces, uno de los principales aspectos va a ser modificar esa representación social. Centrándonos en el ocio juvenil y el consumo de droga, como hemos dicho, el fin de semana tiene para ello una consideración de tiempo mágico y en ello ponen muchas expectativas, ¿no? Vamos a estar con los amigos, con las amigas, a pasarlo bien, a conocer gente, o bailar, oír música. En definitiva, lo que buscan es, lo que todos a su edad, fortalecer la cohesión del grupo y abrirse al conocimiento de nuevas personas, ¿vale? Con esa concepción que tenemos del ocio y del tiempo libre, se pueden establecer dos relaciones importantes. Cuanto mayor riqueza, a mayor diversidad de opciones de ocio,
menor va a ser la probabilidad de que consuman drogas. Iremos profundizando en este factor de protección ahora. Y cuanto mayor absolutismo se hace de la fiesta nocturna como única forma de ocio, mayor es la probabilidad. ¿De acuerdo? Principal herramienta preventiva, despertar modalidades de ocio. La relación es muy sencilla. Si las drogas se van a imponer allí como único recurso, donde la marcha es la única forma que hay de ocio, ¿vale? Si yo multiplico las formas de ocio, evidentemente voy a romper la asociación entre diversión y consumo de drogas. Esa relación tan sencillita, dificilísimo de llevar a cabo, especialmente con el colectivo adolescente. No sé si alguna vez habéis trabajado con colectivos de adolescentes en algún tipo de actividades, pero os digo que los jóvenes, cuando ya tienen 14, 15, 16 años, si no desde jóvenes no han vivido distintas alternativas de ocio y tiempo, bien desde la casa con distintas actividades extraescolares, bien en el instituto con competiciones deportivas, bien que salgo de excursión, la escalada que me gusta, la bicicleta, mil cosas. Si no han vivido nada de eso y solamente se han dedicado eso a lo que había, salir de noche, de marcha, tal, cuando tú vayas a contarle que no te preocupes, que en vez de irnos de marcha esta noche vamos a hacer una gincana por toda la ciudad, ¿vale? Con distintas pruebas súper emocionantes, con un rocódromo que... Perdona por la expresión, pero te dicen poco menos que gilipollas. Esa es la realidad que tenemos. Al final tú puedes obtener resultados, ¿vale? ¿Cómo? Viendo que despertando en ellos la necesidad de crear nuevos espacios de ocio. Con la gente más joven sí que tenemos posibilidad, ¿vale? Como digo, desde pequeños tú puedes diversificar, puedes enseñarles a aprovechar todas las opciones que tienen presentes, pero ya a ciertas edades, si no se ha hecho antes, tú no puedes llegar así porque sí, con una mera intuición, oye, qué bien me siento, qué idea más buena que he tenido, que voy a montar un rodeo con una vaquilla de esas mecánicas. Eso va a ser estupendo. Y pasan por tu lado y te miran con cara rara y dicen, ¿qué pasa? Yo me voy allí a tomar una cerveza, a lo mejor me puedo dar 2 vueltecitas en el toro y cuando me ha tirado 2 veces me voy a tomar la cerveza, ¿vale? Eso es lo que necesitan los jóvenes. ¿Le hemos preguntado qué os gusta, qué no os gusta? ¿Se han puesto a reflexionar alguna vez? Oye, y si en vez de toda la noche aquí, pim, pom, pom, bebiendo y tal, o no bebiendo, simplemente aquí bailando y tal, y si además de eso, ¿vale? Vamos a intentar despertar a través de la prevención distintas herramientas para que ellos mismos sean capaces de crear y gestionar el ocio. ¿Cómo? Con lo que nos faltan ahora mismo, medios económicos, implicación de la sociedad política, del mundo político, del mundo, ¿por qué no?, universitario, todas aquellas partes de la comunidad que puedan estar implicadas en el desarrollo de los aspectos psicosociales de esa persona. Por desgracia, ponerlo todos de acuerdo es dificilísimo y sobre todo el tema recursos hoy día económico está un poco regular, ¿no? Ya de por sí pienso también a nivel personal que la prevención de la drogodependencia no ha sido una prioridad en absoluto dentro de las políticas, independientemente de quien esté gobernando, me da igual, porque hemos pasado por todas ellas y no ha sido nunca un acto preferente, no ha sido una línea de intervención preferente jamás la prevención. Sí que se han dado pinceladas, sí que se han hecho cosas más puntuales, pero bueno, imagino que todo llegará cuando los resultados con estos medios relativamente escasos están apareciendo, están dando su fruto. Evidentemente, si algo funciona, tenéis que invertir en ello. Lo iremos viendo con el tiempo. Como decíamos, para centrarnos ya en lo que sería la intervención en el tiempo, ocio y tiempo libre, vamos a sumergirnos un poco en la parte que la compañera Elena ha desarrollado, y es la prevención comunitaria, porque va a ser nuestra principal herramienta de funcionamiento. Hasta ahora mismo ha resultado ser el modelo más adecuado para obtener actuaciones efectivas, que tengan algún tipo de resultados positivos, ¿no? ¿Qué supone aplicar este modelo? Identificar los contextos que influyen en la persona, en la familia, la escuela, el grupo de amigos, los barrios, intervenir, como decía bien Elena también, en todos los espacios de la comunidad, todos los espacios que dan vida a la comunidad, implicar a la sociedad civil en el desarrollo de las actuaciones preventivas. Aquí juega un papel fundamental la familia, los mediadores, dinamizadores que también decíamos antes, ¿Por qué? Cada uno va a tener su papel, es fundamental, pero también os digo que como técnicos de prevención, si alguna vez os dedicáis a esto, os voy a contar un secreto: no podéis ser Dios,
No podéis. No se puede estar en misa y repicando, ¿eh? La línea de intervención, le hemos dicho, eran familias, era la comunidad, era la escuela, el tiempo pero una persona sola, o un pequeño equipo de trabajo no puede abarcar todos estos tipos de ámbitos. Se hace necesaria la creación de equipos, de dinamizadores, de mediadores que puedan ir interviniendo de forma autónoma tras la adecuada formación que se necesite además para empezar a tener resultados algo positivos, ¿vale? Muy importante también el establecer compromisos entre otros agentes sociales a nivel político. Como digo, la implicación política, especialmente a nivel de recursos económicos, resulta fundamental para que cualquier tipo de intervención pueda llegar a buen puerto, ¿vale? Bien, pues viendo un poco esta prevención comunitaria, vamos a ver las estrategias que han demostrado que no funcionan. Tenemos los programas fragmentarios. Los programas fragmentarios, bueno, son aquellos que se centran o intervienen sobre determinados aspectos del aspecto psicosocial de los individuos, ¿no? Se pueden centrar bien en la información, bien en la autoestima, en generar alternativas de ocio, pero por sí solas no consiguen un resultado global. Puede obtener resultados parciales, como veremos más adelante, pero se ha demostrado a lo largo del tiempo que solamente las actuaciones globales, las actuaciones integrales son los que pueden provocar cambios duraderos y positivos en relación al tema que nos atañe, que es la prevención del consumo de drogas. Las acciones meramente informativas, aquellos programas en los que vamos y les damos información como para que estén sin dormir 2 semanas. Exceso de información. La información tiene que ser racional, tiene que estar adaptada al destinatario, a las edades, a lo que vamos a trabajar. Es el inconveniente que yo le veía a este tipo de guía que nos proporciona el Ministerio, el Plan Nacional sobre Drogas. Aquí hay drogas que no sabía ni que existían, ¿vale? Entonces, teóricamente, esto es para trabajar con chicos de secundaria, la ESO, bachiller. No sé, vosotros sois más jóvenes que yo, pero yo hablo así y, ¿sabes? Y veo nombres que no quiero decir. Que si Popper, que si no sé cuánto, que si... Es decir, la información es necesaria, no es suficiente. ¿Pero por qué? Porque no va a provocar cambios conductuales. Como digo, lo fundamental va a ser que nuestras intervenciones generen cambios de conducta, cambios conductuales, que le hagan plantearse la necesidad o no, el querer o no realmente llevar a cabo un consumo de drogas. Las acciones informativas que infunden miedo, aquella en la que trasladamos una serie de dramatismo, una serie de burradas, que el principal riesgo que corremos es perder credibilidad. ¿Por qué? Porque puede que no coincida con la experiencia personal que han tenido dentro de su propio grupo de amigos. Que si te fumas un porro que te puedes quedar tonto, que si, ¿sabes? Mensajes que aparte de no ser ciertos, como digo, perjudican la imagen de quien la está transmitiendo y pierdes credibilidad. Si pierdes credibilidad, nunca podrás llegar a ser una persona de referencia para este grupo al que intenta alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, lo que buscamos con la prevención es hacer a las personas más racionales para que ellos mismos tomen las decisiones. Las acciones puntuales, las recortadas en el tiempo, las charlas como ejemplo de lo inútil, ¿vale? O sea, por más medios que yo pueda desplegar, megaluces dando vueltas, supercañón con proyección, ¿vale? El mejor orador que pueda ser yo, no alcanzo nada. ¿Por qué? Porque una actividad puntual sigue sin producir modificaciones a nivel conductual, ¿de acuerdo? Y si algo hemos visto a lo largo de la prevención en todos estos años es que precisamente aquellas conductas que queremos cambiar asociadas al consumo están tan arraigadas que solamente intervenciones globales, integrales y duraderas en el tiempo pueden llegar a dar resultados positivos, ¿de acuerdo? La conclusión: la prevención, para que sea efectiva, debe de ser multidimensional, tal y como es el fenómeno de la drogodependencia. A nivel genérico, sabéis, bueno, ¿qué es lo que influye sobre el consumo de drogas? Están las características de la sustancia, las del sujeto y las características del contexto. Si yo no intervengo sobre esas 3 líneas, posiblemente no podré obtener resultados parciales, ¿vale? Es decir, sobre la sustancia podrán saber, vamos, lo que no está escrito. Si queremos, Internet es maravilloso para eso, Factores que influyen sobre el sujeto, podemos ayudarle a que sepa resistir la presión de grupo, pero si no se trabaja todo de forma conjunta, no tendremos los resultados. Por eso, las acciones que vamos a ver ahora, aunque aparecen por separado,
la conclusión a la que hemos llegado es que se tienen que trabajar todas de forma conjunta. Es decir, hay que tener un saber veraz sobre las drogas. La información que damos sobre las drogas debe tener una serie de características. Tiene que ser realista lo primero, ¿vale? No podemos centrarnos en el alarmismo ni en nada que evite nuestra credibilidad. Centrarse en efectos a corto plazo. Eso va a hacer también que los chavales tengan ideas más racionales, ¿no? Tomen decisiones más racionales a la hora de consumir o no. Como digo, hablar de futuros acontecimientos sobre tu salud con sustancias como el alcohol, que si o una cirrosis, no, es una barbaridad en la que un chaval de 15 años no puede pensar en eso. Entre otras cosas porque, como no sé que su padre o algún familiar cercano haya muerto de eso, no creo que conozca en su círculo a nadie que tenga cirrosis, ¿vale? Pero sí consecuencias negativas que hayan podido ocurrir a corto plazo, accidentes, vómitos, ingresos hospitalarios, ¿de acuerdo? Y, muy importante, esta información debe de cuestionar mitos y creencias. Tenemos que modificar las falsas creencias que se tiene para, a través de esa línea, poder cambiar la imagen social positiva que tienen hoy día del consumo de drogas. Una visión también más realista del consumo de los jóvenes. Yo no sé si lo sabéis, pero que no todos los jóvenes consumen drogas, ¿vale? Hay muchos que consumen drogas legales, como he dicho, un porcentaje casi del 60% de alcohol, ¿vale? Un 30 y tanto, sí, tabaco. Pero de las drogas ilegales no hay tanta gente que consuma drogas. Lo que pasa es que harán mucho ruido, nosotros hemos hecho que suenen mucho, ¿no? Pero bueno, que la realidad no es esa, ¿vale? Tenemos que confrontarles con la realidad de los consumos. Hay mucha gente que tiene la percepción de que todo el mundo fuma porro, porque en mi grupo de 6, 4 fumamos porro. Esa no es la realidad. Y a la hora de querer modificar la percepción social que se tiene en las drogas, esa es una de las líneas, ¿vale? Que conozcan cuál es la realidad de los consumos en nuestro país. Y si no en nuestro país, por lo menos en la zona en la que estamos, ¿vale? La habilidad de neutralización de las presiones sociales y la presión del grupo es la principal condición que se está dando en nuestros jóvenes para el inicio del consumo de drogas, ¿vale? Los programas que se han centrado en trabajar junto a otras tendencias, como estamos diciendo, la presión de grupo están dando unos resultados fantásticos en cuanto a la reducción del número de jóvenes que consumen drogas, al menos de forma habitual. Habitual ya lo consideramos como fin de semana. La toma de decisiones, los programas de toma de decisiones, realmente pues son procesos educativos, ¿vale? En lo que tú le vas a enseñar una serie de estrategias a los jóvenes para que sean capaces de tomar una decisión, valorar el si quiero o no quiero por él mismo sin tener que estar sujeto ni a presiones ni a influencias de los demás. Y bueno, diversificar las formas de ocio. Está claro que uno de los principales factores de protección que se han puesto de manifiesto respecto al consumo de drogas era que a mayor diversificación de alternativas de ocio, menor será la probabilidad del consumo de drogas. ¿Cómo anda el tema de alternativas de ocio aquí en Granada? Por favor, de uno en uno. ¿Cómo anda? ¿Conocéis una alternativa? ¿Perdón? Enrédate. ¿Sabéis lo que es Enrédate? Sí, no, sí, no. Vale. ¿Más cosas? ¿Cine? Vale. Siempre ha estado ahí. Pero es muy caro. Por ejemplo. ¿Y eso por qué no tiene más difusión? Me refiero, o sea, tú imagínate, porque bueno, esto lo podéis hacer a nivel universitario relativamente más fácil, sois más adultos, sois más, ¿no? Tenéis otra edad. ¿Eso por qué no se empieza a trabajar desde el instituto? Políticamente, porque es un gasto y no. Entonces me estáis dando la razón en que la prevención no es un objetivo prioritario y que hemos llegado, han llegado a solventar, entre comillas, el famoso problema del botellón, creando un botellódromo, pero no para que los jóvenes estén mejor atendidos porque hay una ambulancia, sino porque así no dejan toda la porquería por las calles ni están molestando a los vecinos, ¿vale? Es decir, casi todas las ciudades tienen muchísimas posibilidades de despertar nuevas formas de ocio. El dinero, el fantástico dinero siempre nos va a tener limitados
Pero bueno, al menos bueno, el boca a boca hará mucho y lo importante es que también se produzca un retroceso en la edad de inicio en esas alternativas de ocio. Vosotros, como digo, ya tenéis una edad distinta, conocéis Visita Nocturna a la Alhambra, el programa Enrédate, es decir, muchas cosas que a lo mejor no se están destinando a gente más joven, que también es más que necesario, ¿no? En fin, las actuaciones prometedoras, todo este tipo que hemos visto, tienen que trabajar sobre 3 ejes simultáneos y paralelos. Por un lado, los estilos de vida de los sujetos, la que tienen que disponer de una información muy adecuada, que estos jóvenes también dispongan de la capacidad para tomar decisiones y hacer frente a las presiones del grupo, frente a los consumos, y el disfrutar múltiples formas de ocio. Todo esto, como digo, tiene que trabajarse de forma conjunta. De forma independiente no acaban de dar resultados que como técnicos preventivos estamos buscando. Bien, aquí vamos a empezar ya con lo que serían las actuaciones que tenemos en nuestro país de ocio y tiempo libre, esos ejemplos de los que antes hablabais. Existen escenarios múltiples para las intervenciones preventivas, como digo, escuela, familia, comunidad. Nosotros nos centramos en el tiempo de ocio, en el tiempo libre, y reiterar lo de antes, que no se nos olvide, no podemos trabajar con pequeños equipos de forma paralela todos estos ámbitos, ¿no? Lo ideal para nuestra eficacia preventiva sería poder hacerlo de forma conjunta, y para eso está la formación de mediadores, de dinamizadores y la implicación de otro tipo de colectivos sociales como son las familias, asociaciones y demás, ¿vale? Vale. Voy a ir un poquito rápido porque, ¿vale? Principales actuaciones. Son muchas las intervenciones en nuestro país, bueno, que toman el tiempo de ocio como referencia para llevar a cabo actuaciones preventivas, ¿no? Y hay muchas de las que podemos hacernos eco. Por ejemplo, hay una que es muy sencilla: el cumplimiento de la normativa de salud pública. Como todos sabéis, existe un marco normativo que regula los ritmos nocturnos, ¿vale? Hay un horario de cierre para los bares, hay prohibición de venta de tabaco y alcohol a menores de 18 años, no se puede conducir si se ha bebido o se han consumido otro tipo de sustancias. ¿Alguien de aquí conoce algún sitio que rompa esta norma? Todos conocéis sitios que están abiertos cuando no tienen que estar, ¿verdad? Todos sabéis sitios donde se vende tabaco y alcohol a menores de edad, ¿verdad? Y todos conocéis gente que es que la ha pillado mal, la han tenido que conducir porque están bajo el efecto de alguna droga, ¿vale? Esto que nos hace reflexionar, que por ejemplo tras el coma etílico de una persona joven, de un adolescente, hay muchos factores implicados. En primer lugar, el chaval que no ha tenido, o chavala, que no ha tenido esa capacidad de autocontrol para no llegar a esa situación, ¿vale? Pero también está el adulto que no ha tenido escrúpulos en venderle el alcohol a esos menores, ¿vale? Las autoridades que en muchas ocasiones hacen dejación de su responsabilidad. Es que son pocos, son 2 policías y hay 200 niños. Si me meto ahí, que yo de verdad que le tengo muchísimo respeto, sé que hacen una labor encomiable, pero en este tipo de situaciones a veces, como digo, hay dejación de responsabilidad. Pero también otra muy importante por nuestra parte: no hacemos uso de la denuncia. Todos sabemos las cosas, todos vemos las cosas, pero ninguno denunciamos, ¿no? Entiendo que... Dime. También ellos lo saben ya, o sea, no hay que denunciar nada. Si no actúan es porque no quieren. Tú puedes denunciar a las autoridades que un bar cierra hasta cierta hora, pero vamos, ya eso lo saben ellos de sobra, ¿no? Ya, a lo mejor es bueno recordárselo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo entiendo que como persona es muy difícil decir: yo, don fulanito, fulanita de tal igual, denuncio que tal bar está abierto, denuncio que X supermercado está vendiendo alcohol a jóvenes, denuncio que tal estanco vende, ¿vale? Me refería a la cantidad de cosas que pueden rodear, ¿no? Pinceladas, porque por ejemplo, aquí no está puesta la familia. Yo no la he puesto, ¿vale? Porque a lo mejor la familia ha podido hacer un trabajo encomiable, maravilloso, pero luego el chaval, pues mira, la presión del grupo no lo ha resistido y ha entrado a consumir droga, ¿vale? Entonces, aunque pueden tener parte de, ¿no? Como siempre, la familia está presente en todo, pero aquí evidentemente no es culpa ni de uno, sino de este conglomerado de situaciones que dan lugar al resultado final, que es el coma etílico en un adolescente. Cosas que se pueden hacer del tiempo de ocio, el tiempo libre: la prevención de proximidad, divulgación de información sobre reducción de riesgos. Esta es una práctica muy
muy importante en Europa. Consiste en distribución de folletos en las zonas de ocio, en pub, en discotecas, conciertos, ¿vale? Es algo relativamente fácil de hacer, pero que si no se hace bien puede ser muy cuestionable, ¿vale? La información tiene que estar clara, o sea, ¿es adecuada a los destinatarios? ¿Va a llegar igual a todos? ¿Es utilizar algún tipo de estrategia para que llegue? Es decir, si no está integrada dentro de otro tipo de actuación más global, no tiene sentido. No podemos gastar millones de pesetas en folletos que no nos van a servir para nada. Aquí, una de las asociaciones que hace esto, junto a otras historias, no sé si conocéis Energy Control. ¿Os suena a alguno? Una ONG catalana que está muy presente en eventos de este tipo, y no solamente te ofrecen información, sino también asesoramiento, incluso analizan las sustancias que tú llevas para confirmarte si pues bueno, es realmente lo que estás consumiendo o con qué está cortado, ¿no? Hay gente a favor, hay gente en contra, y me parece una buena labor la de la reducción de riesgos, yendo más allá del no consumo, ¿no? Exclusivo. El acercamiento en medio abierto. Distinto es utilizar ese material informativo para utilizarlo como vía para contactar con grupos de sujetos, ¿no? E intentar hacernos referentes de ellos. En clave joven, en Portugalete, ¿vale? Por ejemplo, uno de los programas. Gente que son formadas, pues bueno, entra en contacto con jóvenes a través para facilitar la información, buscar nuevas alternativas de ocio, incluso generar nuevos talleres para trabajar la presión social, trabajar distintos aspectos que influyen al sujeto. Fórmulas de tiempo libre que no incluyen la noche. Aquí tenéis Alcazur, ahí está la página web también si queréis. De todas formas, como digo, os voy a dejar el material para quien quiera disponer de él, ¿vale? Hay jóvenes, lo que quieren hacer con los jóvenes es que ellos mismos hagan de su tiempo libre pues, un tiempo diferente, un tiempo de ocio distinto a simplemente el salir de marcha y consumir X drogas, ¿no? Son programas de ocio alternativos, también de carácter formativo, en fin, información referente al tipo de consumo y también destacando mucho los aspectos formativos en la capacidad de gestión de uno mismo, de su vida. La alternativa de ocio nocturno. Aquí hay un problema fundamental, o sea, aquí lo que se planteaba era que si la noche, ¿vale? Es la única, lo único que tenemos es la marcha de noche como alternativa de ocio, vamos a generar nuevas, y ayuntamientos como por ejemplo el de Gijón, con programas como Abierto al Amanecer, un programa que lleva más de 15 años organizando actuaciones de diversificación de tiempo libre y ocio, pero siempre de noche, ¿vale? Gincana, competiciones deportivas, clases de ligoteo, aeróbic, en fin, hay 200.000 tipos de cosas y, como digo, 15 años ya le van avalando en resultados muy positivos. En contextos educativos formales, hay determinados lugares donde han querido incorporar el hacer del tiempo ocio un tiempo reflexivo para generar tú mismo tus alternativas necesarias. Han querido integrarlo dentro de puntos educativos, en entidades educativas, en lo que es la escuela, ¿no? Con la dificultad que supone integrar este tipo de actuaciones en el currículum que tienen preparado para los años escolares. En el Ayuntamiento de Bilbao, el programa Una de Marcha, ¿qué hicieron? Pues bueno, grabaron un vídeo en el que recogían las opiniones, las necesidades que presentaban los jóvenes encuestados, y bueno, un mediador con su programita llegaba, les proporcionaba estrategias y ellos planificaban ese tiempo de ocio. Y el ayuntamiento respondió, ¿vale? En contextos no formales, bueno, pues entidades de carácter no formal existen muchísimas en las que, bueno, lo que pretenden es aprovechar los espacios de encuentro de los jóvenes para simplemente pues, desarrollar habilidades sociales, hacer programas de prevención de información sobre el consumo de sustancias, de posibles efectos, reflexionar sobre el consumo y demás, ¿vale? Me decían que tenía 7 minutos, hace 7 minutos. La parte que queda es cómo diseñar un programa, las preguntas a las que yo tengo que contestar para llevar a cabo la instauración de un programa adecuado de prevención dentro del ámbito del tiempo libre. Insisto, os voy a dejar el material, viene muy especificadito, con las preguntas que necesitaríais responder para llevar a cabo una actuación preventiva que posiblemente os genere resultados muy esperanzadores. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos abiertos a cualquier sugerencia. De uno en uno, por favor.
Sí. Perdona. Cántame. Cántame algo. Que me hacía gracia el cómo planteabas que la funcionalidad, o sea, el darle un carácter funcional a las drogas era contrario a aquella excepcionalidad que tenía antes, ¿no? Sí. Entonces, me pregunto por qué las ves tan contrarios y por qué la propia funcionalidad no puede también llevar a cabo esa excepcionalidad. Quiero decir, si buscamos la funcionalidad de las drogas, nos pueden servir, por ejemplo, pues para todos aquellos mitos que decían, ¿no? De porque me mejora las habilidades sociales, porque me lo paso mejor, porque busco ese placer. Entonces, de esa misma forma podrían seguir siendo excepcionales, ¿no? Como digo, se ha convertido, esa es una parte de la imagen social que decíamos, el considerar las drogas como algo que yo tengo para tener una experiencia más inédita, ¿vale? El carácter funcional. Antes, por ejemplo, inicialmente a lo mejor los consumos de cocaína no se hacían para estar de fiesta hasta las 5 de la mañana, sino que a lo mejor empezaron los consumos porque determinados colectivos de gremios de trabajadores estaban muchas más horas trabajando al día, ¿no? Era una actividad frenética en cuanto a trabajo y ese tipo de sustancias facilitaba el que tú estuvieses más tiempo, ¿vale? Pero es funcional igual. No, a ver, las consecuencias son las mismas. Físicas, las consecuencias físicas son las mismas. Ya no solo una cuestión de consecuencias, sino del motivo, del consumo. O sea, tú siempre buscas una funcionalidad en ese consumo de Todo tiene una funcionalidad, pero lo que tú cambias es la función para la que la vas a utilizar. Una cosa es que tienes que estar despierto porque X, te hablo del principio de los años 80, ¿vale? Bueno, los abogados, ya está, lo tengo que decir, ¿vale? Por ejemplo, era un colectivo en el que tenía, después de todo el proceso de transición, siempre había mucho trabajo y tal, y empezaron a utilizar ese tipo de drogas, no todos, ojo, algunos, ¿no? Para no dormirse, no para estar de marcha, no para compensar el efecto de otro tipo de droga. Es decir, lo que cambia, la función es la misma, entre comillas, pero la utilidad no es la misma. O sea, el uso que le va a dar no es el mismo. No sé si me explico. Sí, pero ¿y no crees que partiendo de la base de esa funcionalidad o de ese motivo de consumo es una buena forma de trabajar esa prevención? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Quiero decir, asumiendo la funcionalidad, puedes saber por qué consumes y qué es lo que tienes que trabajar para evitar el consumo. Las causas del consumo, que es lo que no me ha dado tiempo a exponeros, ¿vale? Una de las partes que tengo que identificar, ¿qué es lo que motiva el consumo? ¿Qué ha llevado a que el colectivo determinado o la persona determinada llegue a iniciar un consumo de drogas, ¿no? O una droga determinada. De todas formas, que tienes razón en lo que dices, ¿no? O sea, una principal forma de trabajo es saber por qué. ¿Qué carácter le das tú al uso de esa droga? Cuando estamos en grupo tenemos una pequeña dificultad y es que a lo mejor tu motivación no es la misma que la de ella. Eso, bueno, ya son dificultades del trabajo en grupo y demás, pero que sí, evidentemente ver cuáles son las causas que inician los consumos es uno de los principales aspectos que tú tienes que trabajar para poder establecer la estrategia más adecuada de intervención. Eso está clarísimo. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, aquí. En ese sentido, aquí, en ese sentido, no puede haber un consumo responsable o que no conlleve tanto daño en comparación a los beneficios, como lo que estaba diciendo, o como las miles de personas que se han sacado licenciatura consumiendo anfetaminas para poder estudiar durante más tiempo. ¿Me lo pones como algo positivo? Sí. ¿Positivo o respetable? Sí. Piénsalo bien, piénsalo bien. Positivo, ¿no? Mira. Lo mismo que toman café, como están diciendo. Fíjate, te comento. El tema de la reducción de riesgos se ha convertido hoy día en una de las principales herramientas para trabajar la prevención. ¿Por qué? Tú dile a los jóvenes que no beban alcohol. No. Dile, tío, no te tomes esos lambreazos. Come un poco antes. Es decir, tú vas a dar una serie de directrices. Cada 2 copas intercala una Coca-Cola sola, un 7-Up. Una reducción de riesgos. O sea, ya que ahora mismo hay un determinado colectivo que yo no puedo frenar el consumo, otra cosa es que desde más jovencito empiece a trabajar para que no se inicien esos consumos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a intentar? Que el consumo que se ha iniciado no se estructure en una drogodependencia. Es una cosa muy importante. Esa persona, una vez que terminó la carrera, ya no toma más anfetas. Puede que sí. Puede que no. Es posible
que todas las personas que tomen anfetas hayan podido terminar la carrera, o alguno ha podido tener problemas de ese consumo y no ha llegado ni siquiera a terminar el primer curso. Es decir, depende de características personales. No podemos generalizar el que para las personas que toman, que tienen un tratamiento contra el cáncer, los porros le vayan bien. Es que dicen que quita... No, a ver, señores, no seamos borricos. Es cierto que la marihuana puede tener determinados principios activos que pueden beneficiar X cosas para rebajar consecuencias que tenga una quimioterapia. Pero ya se encargarán en un laboratorio de extraer ese principio activo y de sintetizarlo en el formato que quiera, de formato pastilla, formato galleta, me da igual. Pero que no me digan nadie que si se fuma un porro se siente mejor y que ese porro no le hace daño. ¿A dónde va esto? A las consecuencias generales que tiene para cada persona el consumo de esa sustancia. Entonces, toda la razón del mundo en que hay que trabajar la reducción del riesgo. Y además, a vuestras edades, más todavía. O sea, gente que ya ha tenido, o no, experiencias con determinadas drogas, que tú no vas a decirle ahora lo bueno o lo malo que puede ser, ¿vale? Depende de la experiencia personal que haya tenido una persona. Yo igual me como un mongi y, ¿sabes? Mal, muy mal. Entonces, a lo mejor ella se come el mongi y muy bien. ¿Cómo le digo yo a ella que eso es malo? Por eso. Sí. Reducción de riesgo personalizada. A lo que voy es porque si el discurso en relación al consumo de alcohol va en el sentido de come antes, no bebas en exceso, no cojas el coche después de consumir alcohol, ¿por qué en relación a otras drogas el discurso no puede ser similar? Es decir, si fumas porro, pues también lo mismo, come antes. Que se hace con todas las drogas. La reducción de riesgo se hace con todas las drogas. Entonces, hombre, a ver, a nivel mediático tienen que centrarse en drogas legales. Tú no puedes... ¿Por qué? Porque escúchame, me estáis hablando de los medios, ¿no? No, yo no. Yo estoy hablando en general y concretamente intentar llegar al punto de... Se acepta que actualmente hay mucha gente que hace un consumo responsable de alcohol. Pues perfecto. Yo creo que se puede hacer un consumo responsable de cannabis, de cocaína, de anfetamina. ¿Pero qué es ilegal? Es ilegal. Y por eso es todo lo responsable que tú quieras, pero ¿es un consumo ilegal o no? De todas formas, yo voy a trabajar la reducción de riesgos, también depende con qué colectivo. Ojo, yo cuando estoy trabajando con chavales de la ESO, yo me estanco en el cannabis. Y le hablo de las posibles consecuencias que puede tener un consumo de cannabis, cómo evitar, porque es que mira, los falsos mitos están generando muchos problemas. Yo tengo chicos en los institutos de Motril que se toman un chupito de leche con 3 gotas de lejía porque dicen que así en las analíticas no les sale el haber consumido cannabis. No sé si no les saldrá, lo que le va a salir una úlcera como un camión, eso es seguro. Es decir, yo sí que trabajo la reducción de riesgos porque sé que las drogas están ahí. El problema que tenemos es que siempre van a estar ahí. Que nadie piense que se van a quitar de en medio, que eso es imposible. Desde nuestra posición no tenemos las herramientas, ¿vale? En absoluto. Nuestra única ventaja es, como hemos dicho antes, centrarnos desde colectivos más pequeños en lo que es la prevención, centrada exclusivamente en hacerlos fuertes para que no lleguen a producirse esos consumos. Ojo, que no estás prohibiendo, que estás capacitando para que tomen decisiones. Y luego una segunda parte que es la reducción de riesgos, que ya implica otra forma de trabajo, en la que sigues formando a la persona para que sea capaz de tomar una decisión racional respecto a si consume o no consume, aunque se te den una serie de pautas para que las drogas puedan, entre comillas, afectarte menos, aunque sea en el momento del consumo, como ocurre con el alcohol. Una cosa más y termino. Es que yo creo que el objetivo igual debería ser al contrario, hacer más énfasis no en no conseguir que no se consuma, sino que asumir que se consume, reducir los daños. Y pongo un ejemplo. Ha pasado, por ejemplo, en relación al sexo. Durante mucho tiempo se ha intentado hacer creer a la gente que el sexo era malo y buscar la no práctica del sexo. Y actualmente, a nivel de adolescente, el discurso va más en el sentido de, bueno, tú asumes que practicas sexo. ¿Tú le dirías a un chaval de 10 años que practicara sexo? No. ¿Le dirías? No. Le dirías, mira, que esto va así, tú tienes esto, los otros tienen esto, cuando llegue el momento. Es decir, tú vas por etapas. Por eso la reducción de riesgos puede aplicarse a partir de ciertas edades. Reducción de riesgos sobre todo cuando se sabe que se están produciendo los consumos, aunque sean esporádicos.
¿Me explico o no? Dependiendo del colectivo en el que esté trabajando, trabajaré aspectos formativos exclusivamente para intentar que tomen la decisión de no consumir, ¿vale? Y en colectivos ya de mayor edad, más edad que la anterior, la ESO y demás, mi estrategia fundamental tiene que ser la reducción de riesgo, aunque yo pueda promulgar, hombre, que lo ideal es el no consumo, a lo mejor para mí, ¿vale? Pero te voy a dar las pautas de reducción de riesgo, porque como sé que vas a consumir, si quieres esto y esto, pero que aún así que sepas los riesgos que estás tomando, ¿sabes? Es que estamos en la misma línea, solo que igual no me sé explicar bien del todo. Yo lo estoy enfocando más a un contexto universitario de gente sin ningún problema. Y en ese sentido, es más, es que es necesario trabajar. Creo que debería. Y en ese sentido, es necesario trabajar la reducción de riesgos, sin lugar a dudas. No quiero cortar ni mucho menos. En fin, un turno de preguntas que por otra parte está resultando bastante fructífero. Bien es cierto que ese tiempo se ha cumplido. Si os parece, en fin, damos por terminada la sesión, aunque si queréis se les puede evidentemente continuar con las preguntas, digamos que en otro contexto, ¿no? Pero no en el de, en fin, formalmente la ponencia. De modo que muchas gracias. A mí me han quedado